¿Qué tal? Por acá de nuevo, sin mentiras. Hay un video. El presidente dio una entrevista recientemente a Ignacio Ramonet. Una entrevista que hay que verla para ver hacia dónde va el país, cómo está caminando el país. Y hay un punto que yo quiero resaltar de esta entrevista. Y es el punto de las negociaciones con el país de las hamburguesas. Un video cortico de 1 minuto y algo. Yo te lo voy a poner inmediatamente, pero permíteme hacer la siguiente introducción. ¿Con quién nosotros estamos conversando? ¿Con un país serio? ¿De verdad el país del norte es serio? ¿Lo podemos catalogar de serio? Yo creo que no. Yo creo que no. Y allí en el video vas a descubrir por qué no. Es la primera potencia militar, o una de las potencias militares, la primera potencia económica, y que te diga una cosa y que por detrás te mete una puñalada, o que te haga ver una cosa y después te diga, te salga con otra reacción. Son más de 350 sanciones que nos tiene el país de las hamburguesas. Bueno, no se puede esperar seriedad de un país que oprime, de un país que lanza guerra o promueve guerra, promueve invasión, promueve sanciones, estrangula a otros países con su sistema financiero y con su aparataje militar mediático. No se puede esperar de ese país prácticamente nada. Ahora, si los venezolanos o si el gobierno de Venezuela está esperando algo de ese país, bueno, allá ellos. El tema aquí es que el mismo gobierno y la misma oposición allí en México, cuando se sentaron, que estaban avanzando en distintos puntos, tenían la promesa del país del norte de que el diplomático venezolano que fue arrestado y que fue secuestrado allá en Cabo Verde no sería extraditado. Y mira lo que después le hicieron. Y por eso se le mete una bomba al diálogo. Ahora, hay factores allí en el país del norte que buscan eso precisamente, bombear. Que aquí no haya entendimiento, porque exactamente ellos ganan con la rispidez, con la beligerancia, con la pelea, con las tensiones en Venezuela. Ellos ganan, o una parte de ellos ganan. Vamos a escuchar el video para que ustedes lo analicen y para que ustedes me digan verdaderamente si creen o no creen en el país de las hamburguesas. Adelante con el video. Yo pienso que sí, expresamente, no me queda duda de que fue un sabotaje del gobierno de los Estados Unidos contra los diálogos en México. Expreso, porque esto lo hablamos con el gobierno de Estados Unidos. La propia oposición, su coordinador Gerardo Blay, lo habló en Washington con el Departamento de Estado. Y le dieron garantías a él y nos dieron garantías a nosotros que no iban a llevarse a Alex Saab, nuestro diplomático, para que los diálogos siguieran fructíferos. Y Alex Saab, como nosotros lo habíamos incorporado, bueno, comenzar a participar a través de videoconferencias en los diálogos. Ahora Estados Unidos le metió un golpe, una puñalada por la espalda a los diálogos de México. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? De verdad, hay que preguntarse. Que cada quien se pregunte por qué los Estados Unidos sabotean un diálogo que es fructífero para el país, que le va a dar resultados a Venezuela y que va a consolidar la paz y la institucionalidad de la democracia nuestra. ¿Ah? Bien, dicho esto, tenemos que decir, perdón, lo siguiente. Ustedes están viendo lo que está pasando en China, con China y Taiwán. Están viendo lo que está sucediendo allí con Ucrania y Rusia. El presidente del norte te le habla al presidente ruso, le promete una cosa y horas después hace otra. Bueno, esa es la misma estrategia que utilizó aquí en los diálogos con Venezuela.
te dice una cosa, te promete una cosa, luego filtra a los medios otra. Luego, después que le mete leña, candela al diálogo, que el diálogo se incendia, que se separa, que se congela, sale diciendo y sale pidiendo más diálogo. ¿Te das cuenta, no? Cómo juega el país de las hamburguesas, cómo juega con el gobierno y cómo juega también con la oposición, cómo juega con los medios de comunicación. Una cosa macabra de ese país, macabra, que juega con todos esos aspectos porque no le conviene que Venezuela salga adelante, no le conviene que esto se estabilice, que esto se reinstitucionalice, que esto ¿cómo se llama esto? Supere su crisis. Le conviene eso, la pelea, la tensión, la beligerancia. Y bueno, llegará un momento en que el gobierno de Venezuela dirá basta, no quiero saber más nada de ustedes, déjenme salir adelante con o sin sanciones. De todas formas, eso el tiempo lo dirá. El gobierno de Venezuela ha dicho que va a mantener reuniones probablemente más adelante, que el tiempo lo va a decir. Bueno, que su palabra vaya por delante. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus interpretaciones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.